Pocas personas mueren realmente por cumplir años. La mayoría muere porque ignoró, durante meses o incluso años, una señal que su propio cuerpo le estaba enviando con toda claridad. Te doy la bienvenida. Soy consciente de que esta afirmación puede sonar dura, incluso alarmante, pero es exactamente lo que la medicina y la psicología me han enseñado después de más de 40 años de práctica clínica. El cuerpo humano, cuando algo no funciona bien, casi nunca se queda callado. Habla, avisa, insiste, y lo hace mucho antes de que aparezca un diagnóstico grave. El problema no es que el cuerpo no avise. El problema es que, después de los 70 años, la mayoría de las personas ha aprendido a callar esas señales bajo una sola palabra: es la edad. Y esa palabra, repetida una y otra vez, se ha convertido en una de las frases más peligrosas del vocabulario humano, porque bajo ella se esconden, con demasiada frecuencia, cosas que sí tienen solución si se detectan a tiempo. Antes de continuar, necesito decirte algo que aprendí hace muchos años en consulta y que cambió por completo mi forma de acompañar a mis pacientes mayores. Existe una diferencia enorme entre el envejecimiento normal, ese que efectivamente trae consigo ciertos cambios inevitables, y las señales de alarma, esas que no deberías normalizar jamás, por muchos años que hayas cumplido. Confundir unas con otras es, quizás, el error más costoso que se comete después de los 70, porque lleva a las personas a callar síntomas que, de haberse atendido a tiempo, hubieran cambiado por completo el curso de su vida. Hoy quiero hablarte de 6 señales muy concretas que tu cuerpo puede estar enviándote ahora mismo, señales que nunca, bajo ninguna circunstancia, deberías archivar bajo la etiqueta de cosas de la edad. Y te adelanto algo más. La sexta y última de estas señales es, con mucha diferencia, la que más vidas ha cambiado en mi consulta, y la que casi nadie reconoce a tiempo porque no duele, no se ve, y sin embargo, es la que con más frecuencia decide si los años que quedan se viven con plenitud o se apagan lentamente. Así que, si tienes más de 65 años, o si quieres a alguien que los tiene, quédate hasta el final, porque lo que viene puede cambiarte la forma de mirar tu propio cuerpo a partir de hoy. Y si en algún momento sientes que esto te resuena, dale al botón de me gusta, porque eso ayuda a que este mensaje llegue a quien de verdad lo necesita. Empecemos por la primera señal, y es una de las más comunes, tan común que casi nadie le presta la atención que merece. Me refiero al cansancio que no mejora con el descanso. Quiero que distingas bien esto, porque no hablo del cansancio normal después de un día largo, de esa fatiga que desaparece con una buena noche de sueño. Hablo de algo distinto, de ese agotamiento que persiste aunque hayas dormido bien, aunque no hayas hecho ningún esfuerzo especial, ese cansancio que te acompaña desde que abres los ojos por la mañana y que ni una siesta ni un fin de semana entero de descanso consigue disolver. Recuerdo el caso de un hombre, se llamaba Fernando, tenía 73 años, jubilado, viudo desde hacía 2 años. Su hija me lo trajo a consulta, porque según ella, su padre ya no tenía la misma energía de antes. Fernando me decía que se sentía cansado todo el día, que le costaba un esfuerzo enorme hacer cosas que antes hacía sin pensar, como subir un tramo de escaleras o ir a comprar el pan, y que él mismo se lo explicaba diciendo: «Doctor, tengo 73 años, y 40 y verme, es normal que ya no tenga la energía de antes». Le pedí que se hiciera un análisis de sangre completo antes de asumir que aquello era simplemente la edad, y los resultados mostraron una anemia moderada, causada por un sangrado digestivo lento que Fernando ni siquiera había notado. Tratamos la causa, corregimos la anemia, y en cuestión de semanas Fernando recuperó una energía que llevaba más de 1 año sin sentir. Lo que él llamaba la edad era, en realidad, un cuerpo pidiendo ayuda de una forma muy concreta y muy tratable. El cansancio persistente, después de los 70, puede tener muchas causas, algunas tan sencillas como una deficiencia de hierro, de vitamina B12 o de vitamina B. Otras relacionadas con el funcionamiento de la tiroides, que tiende a ralentizarse con los años, sin que nadie lo note hasta que el agotamiento se vuelve insoportable, y otras más serias que solo un análisis puede descartar, como problemas cardíacos que reducen silenciosamente el oxígeno que llega al resto del cuerpo. Lo que quiero que te lleves de esto es muy simple. Si notas que tu cansancio ha cambiado de naturaleza,
que ya no es el cansancio de siempre, sino algo más profundo, más constante, que no responde al descanso. No lo archives bajo la etiqueta cómoda de la edad. Pide un análisis, habla con tu médico y descarta primero lo que sí tiene solución antes de resignarte a vivir agotado el resto de tus días. La segunda señal tiene que ver con algo que muchas personas mayores minimizan hasta límites que a mí, honestamente, me preocupan mucho, y son los mareos o la pérdida de equilibrio al levantarte o al caminar. Es muy frecuente escuchar en consulta frases como «de vez en cuando me mareo un poco, pero se me pasa enseguida», o «a veces pierdo un poco el equilibrio, pero ya sé cómo agarrarme». Y cada vez que escucho eso, siento la necesidad de detenerme, porque esa frase, dicha con tanta naturalidad, esconde con frecuencia algo que merece atención inmediata. Tuve una paciente, se llamaba Dolores, 71 años, que llevaba meses experimentando lo que ella describía como pequeños mareos cada vez que se levantaba de la cama o del sillón. Su familia lo atribuía al típico bajón de tensión de las personas mayores, y ella misma había aprendido a manejarlo, agarrándose siempre a algo antes de ponerse de pie. Un día, sin embargo, uno de esos mareos terminó en una caída que le fracturó la cadera, y esa fractura, en una persona de 71 años, puede cambiar por completo la trayectoria de una vida, desde la independencia hasta una recuperación larga y complicada. Cuando la revisamos después de la caída, descubrimos que los mareos no eran simple hipotensión ortostática benigna, sino un efecto secundario de la combinación de varios medicamentos que estaba tomando, algo que nadie había revisado en conjunto, porque cada médico veía solo su propia especialidad. Los mareos y la pérdida de equilibrio después de los 70 pueden deberse a caídas bruscas de tensión arterial al levantarte, a problemas del oído interno que afectan el equilibrio, a efectos secundarios o interacciones entre medicamentos, a problemas cardíacos que reducen momentáneamente el flujo de sangre al cerebro o incluso, en algunos casos, a señales tempranas de un accidente cerebrovascular menor. La razón por la que insisto tanto en esta señal es que las caídas son una de las principales causas de pérdida de independencia después de los 70 años. Y muchas de esas caídas podrían evitarse si el mareo que las precede se hubiera investigado a tiempo en lugar de aceptarse como una simple molestia de la edad. Si te mareas con cierta frecuencia, si sientes que el equilibrio ya no es el de antes, pide que revisen tu tensión arterial de pie y sentado, pide que un médico revise todos tus medicamentos juntos, no por separado, y no esperes a la caída para tomártelo en serio. La tercera señal es una de las que más me ha enseñado a lo largo de los años, porque combina algo físico con algo profundamente psicológico, y es la dificultad para respirar con esfuerzos que antes no te costaban absolutamente nada. Subir un piso de escaleras, caminar una cuesta suave, cargar una bolsa de la compra, actividades que durante toda una vida se hacían sin pensar, y que de pronto empiezan a dejarte sin aliento. Recuerdo a un hombre, José Antonio, 68 años, que llevaba meses evitando subir las escaleras de su propio edificio porque, según me contó con cierta vergüenza, me quedo sin resuello y no quiero que los vecinos me vean así. Había empezado a usar el ascensor para todo, incluso para bajar un solo piso, y había dejado de acompañar a su mujer a caminar por las tardes, algo que llevaban haciendo juntos durante más de 30 años. Cuando finalmente accedió a hacerse una revisión cardíaca completa, descubrimos que tenía una de las arterias coronarias significativamente obstruida, una condición que, de no haberse detectado, podría haber terminado en un infarto grave. Le colocaron un stent, y meses después volvía a caminar con su mujer cada tarde, esta vez sin quedarse sin aliento. La falta de aire con esfuerzos mínimos puede señalar problemas cardíacos, problemas pulmonares, anemia o simplemente una falta de condición física que también merece atención, aunque sea menos grave. Lo que nunca deberías hacer es lo que hizo José Antonio durante meses, que fue adaptar silenciosamente su vida entera alrededor del síntoma en lugar de investigarlo. Dejar de subir escaleras, dejar de caminar, dejar de hacer las cosas que antes hacías. No es una solución. Es una forma de esconder el problema debajo de la alfombra mientras muchas veces ese problema sigue creciendo por dentro. Si notas que te falta el aire con esfuerzos que antes no te lo quitaban, no te acostumbres a evitarlos. Ve a que te revisen el corazón y los pulmones antes de asumir
que simplemente ya no tienes la forma física de antes. La cuarta señal tiene que ver con algo que se suele minimizar todavía más, porque parece, a primera vista, algo casi trivial, y son los cambios en el apetito o en el peso sin una razón aparente. Perder el interés por comer, sentirte lleno con muy poca cantidad, o al contrario, perder peso sin haber cambiado ni la dieta ni la actividad física. Son señales que en una persona de 30 años quizás preocuparían de inmediato, pero que en una persona de 70 años se archivan con demasiada frecuencia, bajo un «es que ya no tengo el hambre de antes». Conocí a una mujer, Concepción, 75 años, cuya hija notó que su madre había perdido varios kilos en pocos meses, sin que nadie entendiera muy bien por qué. Concepción se justificaba diciendo que a esta edad se come menos, es lo normal, pero cuando finalmente accedió a una revisión completa, se descubrió un problema digestivo que llevaba tiempo desarrollándose en silencio, algo que, pues gracias a haberse detectado en una fase todavía manejable, pudo tratarse con éxito. Concepción me dijo algo, meses después, que se me quedó grabado. Doctor, si mi hija no hubiera insistido, yo hubiera seguido pensando que simplemente se me había ido el apetito con la edad. Los cambios de apetito y de peso después de los 70 pueden deberse a depresión no diagnosticada, a problemas digestivos, a efectos de ciertos medicamentos, a problemas dentales que dificultan masticar sin que la persona lo relacione conscientemente con comer menos, o a procesos más serios que requieren descartarse cuanto antes. Ninguna pérdida de peso significativa y sostenida debería aceptarse sin más como parte del envejecimiento normal. Si tú o alguien que quieres ha perdido peso sin proponérselo, o ha perdido el interés por comer de una forma que antes no tenía, merece una revisión médica seria. No una explicación fácil que cierre la conversación antes de tiempo. La quinta señal es especialmente delicada, porque toca un miedo muy profundo que muchas personas mayores llevan por dentro sin decirlo en voz alta. Y son los olvidos que empiezan a interferir con la vida diaria. Quiero ser muy preciso aquí, porque olvidar dónde dejaste las llaves de vez en cuando, o el nombre de un actor que tienes en la punta de la lengua, forma parte del envejecimiento normal y no debería asustarte. De lo que hablo es de algo distinto. Olvidar conversaciones completas que tuviste hace apenas unas horas. Perderte en trayectos que has hecho cientos de veces. Repetir la misma pregunta varias veces en pocos minutos sin ser consciente de haberla hecho ya. O tener dificultad creciente para manejar tareas cotidianas que antes hacías sin ningún esfuerzo, como gestionar el dinero o seguir una receta de cocina. Recuerdo a un hombre, Ricardo, 77 años, cuya esposa me contó, con una angustia que intentaba disimular, que últimamente su marido le hacía la misma pregunta 3 o 4 veces en una misma tarde, sin recordar en absoluto que ya se la había respondido. La familia, por miedo, había estado evitando hablar del tema, temiendo la palabra que todos pensaban, pero que nadie se atrevía a pronunciar. Cuando finalmente hicimos una evaluación completa, descubrimos que Ricardo tenía una deficiencia severa de vitamina B o C, y además un problema de tiroides sin diagnosticar. 2 causas absolutamente tratables que estaban produciendo un cuadro de confusión que se parecía, en la superficie, a un deterioro cognitivo grave. Corregidas ambas cosas, la memoria de Ricardo mejoró de una manera que sorprendió incluso a su propia familia. No todos los olvidos significativos son demencia, y esto es algo que quiero que quede muy claro, porque el miedo a esa palabra hace que muchas familias eviten precisamente la evaluación, que podría descartarla o tratarla a tiempo. Deficiencias de vitaminas, problemas de tiroides, depresión, efectos secundarios de medicamentos e incluso la simple falta de estimulación mental de la que ya hemos hablado en otras ocasiones. Pueden producir síntomas que se confunden con un deterioro cognitivo más serio, y en los casos en los que sí se trata de un deterioro real, cuanto antes se detecte, más opciones existen para ralentizarlo y para que la persona y su familia puedan planificar con tiempo, con dignidad y sin la angustia de la incertidumbre. Si notas cambios en tu memoria o si los notas en alguien que quieres, no dejes que el miedo posponga la evaluación.
El miedo a saber es, casi siempre, mucho más dañino que la propia respuesta. Y llegamos a la sexta señal, la que te prometí al principio, la que en mi experiencia clínica ha sido, con diferencia, la más determinante de todas. Y sin embargo, es la que casi nadie reconoce como una señal médica, porque no aparece en ningún análisis de sangre, no se ve en ninguna radiografía, y sin embargo, condiciona absolutamente todo lo demás. Me refiero a la pérdida del brillo en la mirada, esa expresión de vacío, de apatía profunda, de haber dejado de esperar algo de cada nuevo día. Quiero que entiendas bien esto, porque no hablo de la tristeza pasajera que todos sentimos alguna vez, sino de algo más sostenido, más silencioso, algo que muchas familias confunden con el carácter normal de la edad y que en realidad es una de las señales más graves que el cuerpo y la mente pueden enviar juntos. Recuerdo a una mujer, Amparo, 79 años, que llegó a mi consulta traída por su hijo, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque él, según sus propias palabras, notaba que mi madre ya no estaba realmente ahí, aunque físicamente siguiera con nosotros. Amparo comía, dormía. No tenía ningún dolor físico que ella reconociera, pero había dejado de interesarse por absolutamente todo. Ya no veía sus programas favoritos, ya no llamaba a sus amigas, ya no salía al balcón a regar las plantas que durante años habían sido su orgullo. Cuando le pregunté cómo se sentía, me dijo algo que resume perfectamente esta sexta señal. Doctor, no me pasa nada, es solo que ya no espero nada de los días. Se me han terminado las ganas. Esa frase, se me han terminado las ganas, es una de las señales de alarma más importantes que un cuerpo puede enviar después de los 70 años, porque cuando las ganas desaparecen, todo lo demás empieza a desmoronarse detrás. La persona deja de moverse y el cuerpo se debilita. Deja de comer con interés y la nutrición se resiente. Deja de dormir bien, porque ya no hay cansancio sano que pedir descanso, solo vacío que llenar de horas despiertas mirando el techo. Deja de ver a la gente, porque cualquier esfuerzo social parece excesivo cuando por dentro ya no queda entusiasmo. Y el sistema inmunológico, el corazón, el cerebro entero, empiezan a pagar, poco a poco, el precio de vivir sin ningún motivo que empuje hacia adelante. Con Amparo, lo primero que hicimos fue descartar una depresión clínica en el sentido estrictamente médico, porque a veces esta apatía tiene una causa tratable con medicación, y eso siempre hay que revisarlo primero con seriedad. Pero en su caso, lo que encontramos fue algo distinto, algo que yo llamo el vacío de propósito. Ese momento en el que una persona ha perdido, uno tras otro, todos los roles que le daban sentido a sus días y no ha encontrado ninguno nuevo que ocupe ese espacio. Amparo había sido, durante 40 años, la persona que sostenía a toda su familia, la que resolvía los problemas de todos, la que cocinaba para las reuniones, la que cuidaba a sus nietos cuando eran pequeños. Y poco a poco sus nietos habían crecido, sus hijos ya no la necesitaban del mismo modo. Y ella se había quedado, en sus propias palabras, sin trabajo que hacer en esta familia. Le propuse algo muy sencillo, casi como un experimento. Le pedí que, durante un mes, dedicara media hora al día a algo que hiciera exclusivamente porque ella quería, no porque nadie se lo pidiera, no porque fuera útil para nadie más que ella misma. Al principio le costó muchísimo, porque llevaba tanto tiempo viviendo para los demás que había olvidado, casi por completo, qué era lo que a ella le gustaba. Después de varias semanas de tanteo, Amparo redescubrió algo que había amado de joven y que había abandonado hacía décadas: pintar acuarelas. Empezó pintando flores del jardín de su balcón. Después empezó a compartir sus pinturas con una vecina, y esa vecina la invitó a un pequeño grupo de mujeres que se juntaban una tarde a la semana a pintar juntas. En cuestión de 3 meses, Amparo volvía a salir de casa con ganas, volvía a llamar a sus amigas para contarles lo que había pintado, y su hijo me dijo, en una de las últimas consultas, algo que resume perfectamente por qué considero esta la señal más importante de todas. Doctor, no sé qué le ha hecho usted, pero le ha devuelto el brillo a los ojos. Vuelve a ser mi madre. Esta sexta señal, la pérdida del entusiasmo, del interés, del brillo en la mirada, es probablemente la más importante de todas porque es la que determina si las otras 5 se manejan bien o se manejan mal. Una persona con propósito se mueve más.
porque tiene a dónde ir. Come mejor, porque quiere tener energía para lo que la ilusiona. Duerme mejor, porque su cansancio es el cansancio sano de un día vivido, no el vacío de un día simplemente soportado. Y su mente se mantiene más activa, porque tiene motivos reales para seguir aprendiendo, para seguir prestando atención al mundo que la rodea. Si notas en ti mismo o en alguien que quieres esa pérdida sostenida de interés por la vida, esa mirada apagada que ya no espera nada especial de cada nuevo día, no lo dejes pasar como si fuera simplemente el carácter normal de la vejez. Es, con mucha frecuencia, la señal más tratable de todas, y también la más transformadora cuando se atiende a tiempo. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo importante. El hecho de que estés escuchando esto, de que te hayas quedado prestando atención durante todo este tiempo, ya es en sí mismo una señal buena. Una señal de que todavía te importa cuidarte o cuidar a alguien que quieres. Hemos hablado de 6 señales que tu cuerpo puede estar enviándote después de cumplir los 70 años y que nunca deberías archivar bajo la cómoda pero peligrosa etiqueta de es la edad. El cansancio que no mejora con el descanso. Los mareos o la pérdida de equilibrio. La falta de aire con esfuerzos que antes no te costaban nada. Los cambios de apetito o de peso sin explicación clara. Los olvidos que empiezan a interferir con tu vida diaria y la más importante de todas, la pérdida sostenida del brillo en la mirada, esa apatía silenciosa que le quita el sentido a cada nuevo día. Ninguna de estas 6 señales debería asustarte hasta la parálisis, pero todas merecen tu atención, tu curiosidad, tu disposición a preguntar, a consultar, a no conformarte con una explicación fácil que cierre la conversación antes de tiempo. El cuerpo, cuando algo no va bien, casi siempre avisa antes de que sea demasiado tarde. La pregunta que quiero dejarte hoy es muy simple. ¿Estás escuchando esos avisos o llevas tiempo silenciándolos bajo la palabra edad? Si este vídeo te ha resonado, si has reconocido alguna de estas señales en ti mismo o en alguien que quieres, por favor compártelo. Compártelo con tu padre, con tu madre, con un amigo. Con esa persona que quizás lleva meses diciéndote no es nada, cosas de la edad, sobre algo que en realidad merece una revisión seria. A veces un vídeo, unas palabras dichas en el momento justo, son exactamente la chispa que alguien necesita para dar ese primer paso, para pedir esa cita médica que llevaba aplazando, para dejar de callar lo que su cuerpo lleva tiempo intentando decir. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, porque aquí seguimos hablando de esto cada semana, con la honestidad y el cuidado que esta etapa de la vida merece. Y déjame un comentario contándome cuál de estas 6 señales te ha resultado más reveladora, o si hay alguna que hoy, escuchándome, te has dado cuenta de que llevas tiempo ignorando. Leo todos los comentarios, me importan de verdad y me ayudan a saber qué necesitas escuchar en los próximos vídeos. Voy a dejarte con una última reflexión. A lo largo de mi vida, he aprendido que el cuerpo nunca miente, aunque a veces hable en un idioma que hemos olvidado escuchar. Cumplir 70 años, 80 o 90, no significa que tengas que resignarte a interpretar cada molestia como el precio inevitable de haber vivido tanto. Significa, más bien, que has llegado a una etapa en la que escuchar a tu cuerpo, con atención y sin miedo, es uno de los actos de amor propio más importantes que puedes practicar cada día. Nunca es tarde para prestar atención, nunca es tarde para preguntar. Y nunca, absolutamente nunca, es tarde para descubrir que aquello que llamabas simplemente la edad tenía, en realidad, una solución esperándote desde hacía tiempo.